bienvenida. Muchas gracias, hermano Murphy, por la presentación. Muchas gracias a los hermanos que están acompañando. Realmente en verdad es una hermosa clase. Me parece muy atractivo el título, con lo cual también la información que les voy a compartir es exactamente igual, ¿no? Este, vamos a ver, voy a organizar de este lado para poder comenzar a compartir, ¿no? Sobre todo creo que hay algunos aspectos que son sumamente importantes cuando estamos haciendo el rastreo de documentación. Nos encontramos quizás con algunos datos que puedan resultar contradictorios, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir con la primera diapositiva. Más que nada conocernos un poquito. Creo que la mayoría de lo que estamos participando ya hemos estado en otras academias, en otras clases, pero bueno, la pregunta obligada es, ¿hay alguien que esté participando por primera vez de investigación genealógica? Creo que no. Por lo que yo vi, no. Pero bueno, digo, es fundamental esto, nunca está de más poder recordar, ¿no? Las pautas de participación, esto de que podamos poner también nuestros nombres, nuestro apellido, el país de procedencia. Eh, Recuerden que podemos preguntar, ¿sí? Eh, Puede quizás pasar esto de que entre todos podemos buscar una respuesta, a veces si es complejo lo que se está preguntando y nos lleva mucho más tiempo, podemos, bueno, en el próximo encuentro poder dar respuesta también. Eh, Acuérdense que estas clases están grabadas, suben y que puedan ustedes buscar en YouTube, ¿sí? La clase grabada y darle like como para que esto pueda seguir vigente. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver. Investigación genealógica. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que seguramente vamos a compartir y vamos a coincidir en mucho de esto que vamos a trabajar hoy. O sea, yo a veces no dejo de sorprenderme realmente lo que tiene que ver con esto, porque en estos días buscando unos papeles que para mí son sumamente importantes, volví a encontrar mi vieja caja con papeles, pero esto fue entre ayer y antes de ayer, con documentos que la verdad me había olvidado que tenía estos documentos. Entonces, encontré información sobre mi propia historia familiar y en verdad me sorprendí porque había cosas que como que quedan en la memoria de lo que uno va recibiendo en el ámbito familiar, en las reuniones familiares, y me encontré con datos sumamente valiosos que en verdad me sirven para esta clase. Eh, Vamos a ver esto de la naturaleza de la información. Vamos a ver qué es lo que significa información y vuelvo otra vez ahí, ¿no? Yéndonos a lo que tiene que ver con nuestra historia familiar, con nuestros documentos. Si alguien puede leer, por favor. Hermana, ¿qué sucede cuando estoy en investigación genealógica? Una clave para interpretar la información es determinar la proximidad temporal entre el registro y y el evento que describe. La información es la declaración de hechos en un registro, no el registro en sí. Puede ser primario o secundario. Bien, comenzamos, entiendo yo, a encontrarnos con algunas palabras que son clave dentro de lo que tiene que ver con investigación genealógica. Nos encontramos con información,
Podemos encontrarnos con información que es una fuente primaria, alguien que estuvo, alguien que sabe, si se registró y se registró correctamente, tengo una determinada fuente. Si es un tercero, por así decirlo, que va a registrar la información, quizás no tiene todos los detalles, pero bueno, a lo mejor quizás puede pasar esto de que o se omita algo, el cambio de una letra para otra. Yo después digo, en la medida en que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando con ejemplos que encontré en los registros días pasados. Pero lo importante, digo, comenzamos a incorporar la primera palabra, información. Entonces dice, es la declaración de hechos en un registro, ya sea de bautismo, ya sea de defunción, matrimonio. Tengo información, ¿sí? No es el registro en sí, dice, ¿sí? Entiendo yo que no tiene que ver si es bautismo, si es matrimonio, si es defunción, pero sí la declaración, dice, de hechos que se van a plasmar en ese papel. Entonces dice, puede ser primaria o secundaria. Por favor, si en la medida en que van surgiendo preguntas, no duden en abrir sus micrófonos, ¿sí? Acuérdense que estamos en investigación genealógica, entonces es propio tener micrófonos abiertos y poder resolver dudas. Y desde ya digo, desde los hermanos que están acompañando, si hay alguien que tenga una respuesta, que tenga mayor información de la que yo pueda tener, desde ya siempre es bienvenida la respuesta. Vamos a ver qué es esto de información primaria. ¿Alguien puede leer? Dice información primaria. Se registró en el momento del evento o cerca de él por alguien estrechamente relacionado con él. Por lo general se encuentra en los registros originales. Sin embargo, no toda la información de un registro original es primaria. Por ejemplo, un acta de defunción generalmente contiene información primaria sobre la muerte, pero información secundaria sobre el nacimiento de la persona. Si la información no proviene de un relato primario del evento, considérela sospechosa. Si no puede determinar de dónde se originó la información, no está documentada y por lo tanto es información menos confiable. Bien. ¿Qué querrá decir esto, hermano Sergio? Ayúdenos con esto. ¿Qué querrá decir? ¿Se entiende esto? ¿Qué sería lo primario? Mm, La información primaria sería el evento de la defunción, sí, Ujú. ¿verdad? Bien, evento de defunción. Bien, entonces dice ahí es lo que yo tengo, el dato, falleció, tal fecha, quizás hasta puede aparecer de qué falleció, ¿no? Dentro de lo que es este registro. Ahora, esta información dice también puede haber datos que pueden pasar a ser secundarios. Fíjense que dice, si bien puede hablar acerca de la fecha de nacimiento, yo pensaba también acerca quizás del nombre de los padres. A veces no siempre aparecen esos datos completos, pero pensaba en esto, ¿no? Que puede ser algo secundario porque en realidad quien lo está escribiendo no está conociendo toda la información. Lo que se hace como primario, dice acá, es la información sobre la muerte, ¿sí? O a Pero veces puede ser la edad, hermana, ¿verdad? sí, puede ser la edad. Excelente. Vamos a ver si yo ya tengo acá, a ver si aparece. Fíjense, yo encontré, este registro es mío, es un registro familiar, digo. Esto es de mi abuela materna, ¿sí? Los que tengan buena vista, si pueden ayudar. Fíjense lo que vamos a mirar porque es justamente un registro de defunción. Si me pueden ayudar, aparece el nombre de mi abuela. ¿Cuál será ese nombre? Está acá, para los que tienen buena vista. ¿Alguien puede leer el nombre de mi abuela? Elena Marta, Vamos a ver, Elisa Marta, Elisa Marta, ajá, Cam, Campbell, ese es el Campbell, apellido. ok, Campbell, sí, 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 Fíjense que ahora dice a los recuerdo. 9 días
del mes de agosto de 1995 es cuando ella fallece. ¿Sí? Este es el dato de defunción, entonces aparece lo que es el sexo, la nacionalidad, cuántos años tenía mi abuela, ¿sí? Fíjense, bueno, profesión dice, colocaron acá pensionada, el número de documento de identidad, dónde estaba viviendo mi abuela al momento de fallecer, que es en mi casa materna, aparece el nombre del barrio, la ciudad y aparece la provincia, que es al norte de Argentina. Entonces, acá aparecen otros datos. El hecho, digo, primario es esto, la defunción de mi abuela. Y acá aparece, dice, nacido en La Colmena, y aparecen los datos de ella. Y acá dice 26 de agosto. Ella nació un 26 de agosto de 1913. O sea, esto lo sé porque yo tengo registros. Pero digo, tendríamos que ver de repente, no tengo calculadora, no soy tan buena con los números, pero digo, puede pasar esto de si realmente tenía 81 años, que podría ser un dato, dice, sospechoso si no se calculó bien, ¿no? Podría pasar esto. Si hay alguien que sea bueno en matemáticas y puede verificar esto, sería fantástico. Yo lo que sí puedo dar fe, digo, son desde la fecha del nacimiento de ella, la fecha en la que ella falleció. Y fíjense acá, dice, el declarante es uno de los hijos de ella, puedo dar fe. Mi tío Rubén Ernesto Molina, aparece el número de DNI. ¿Y qué otra cosa? No aparece en testigo, pero está la firma del tío. Entonces, lo primario sería esto, el acta de defunción. Y acá pueden aparecer datos secundarios si de repente no coincide la edad, que haya tenido 82 años. Es un ejemplo que estoy dando. ¿Se entiende esto? Lo primario es en sí el acta de defunción. Y puede convertirse en un dato que no sea certero si hay un pequeño error en el año de nacimiento, la fecha en que nació, el lugar donde ella nació. ¿Pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Avanzamos? Volvemos. Hermana, Sí, hermana, diga hermana Mireille. yo acabo de entrar ahora, pero Ujú, en esto último que usted ha dicho, por ejemplo, yo me he encontrado con uno de mis familiares que cuando sí, busco los documentos en Family Share, si encuentro el acta de defunción, vamos a suponer, y el acta de nacimiento tienen fechas diferentes en cuanto, vamos a suponer, al año en el que nació esa persona. Y a veces me he visto, bueno, pero ¿cuál de las dos fechas tomo? O a veces el nombre completo hace diferencia con un nombre, pero es la misma persona. ujú. Eso lo vamos a ver ahora en breve, ¿sí? Ahora en breve vamos a Okay. ver si puedo darle respuesta a eso, porque también encontré ese punto que usted está preguntando, hermana, encontré en uno de los registros que tengo. Entonces no nos vamos a olvidar de lo que usted está preguntando. Volvemos otra vez, Okay, sí. lo que tiene que ver con información primaria e información secundaria. La secundaria Okay, se va a sí. transformar en secundaria si de repente esto que trae la hermana, ¿no? Si es algo sospechoso, si no hay coincidencia, no es la edad que tenía cuando falleció, o es diferente el día, se colocó distinto el mes en el que falleció, digo, ahí se vuelve sospechosa la información. Vamos a ver acá qué nos dice de la información secundaria. ¿Alguien más que pueda leer, por favor? ¿Yo puedo leer, hermana? Bueno, gracias. Sí. Se registró mucho después del evento o fue registrada por una persona que no estaba asociada con el evento. Por lo tanto, un censista que registre la edad de un adulto está registrando información secundaria sobre el nacimiento. Cuanto más alejado esté el registro del evento o situación que informa, más secundaria será.
La mayoría de los registros compilados y muchos registros impresos, excepto directorios y periódicos, contienen información secundaria, pero no toda la información impresa es secundaria. Bien, ¿qué nos querrá decir esto? Los censos, ¿qué pasa en los censos? No se coloca el año en el que nació, generalmente la edad que tiene, ¿no? A veces sí es un dato aproximado, a veces hay censos donde se pueden. Sí, hermano Rubén, diga. Hermano Rubén, no lo escuchamos. No siempre daban los datos correctos los miembros de la familia. Bien, excelente. A veces hay censos en donde se coloca toda una enumeración de personas y deducimos que si aparece el mismo apellido es como que hay un cierto parentesco. A veces aparece el padre de familia al principio, aparece la esposa, pero no aparece el apellido, pero vamos deduciendo, digo, porque aparecen los niños y después aparecen otros apellidos. Entonces ahí tenemos lo que es información secundaria. Va a ser secundaria, dice, en tanto, por supuesto, si la persona no está asociada a todo lo que se está registrando, claro que va a ser, digo, dudosa, pero o bien quizás es esto, ¿no? Se va a prestar a que realmente tengamos que agilizar o buscar más información con respecto a esto. Sí, hermano Rubén, diga. Sí, otra cosa que hacían mucho aquí en México era Ujú. que también pensaban a las personas que estaban sirviendo en casa. Entonces los tomaban como si fueran hijos de la familia y les ponían un apellido diferente al de la familia, al del padre de familia. Excelente dato. Por ejemplo, en los últimos que han llegado acá, de los registros de los barcos que ingresaban al puerto de Buenos Aires, es como que algunos aparecen con esta aclaración si trabajaban para la familia, tenían ya como cierta información la distribución de los lugares, si era parte de la familia, si trabajaba para la familia. Pero digo, no todos los censos aparecen con este tipo de información. Avanzamos un poquito más. ¿Alguien que pueda leer? Seguimos con esto de información secundaria. Perdón, se nos fue. Acá. ¿Alguien que pueda leer? Sí, ¿Puedo? hermano. Diga. Ya, siga nomás. Y dice, la información secundaria no es necesariamente menos correcta. En cualquier registro, el autor puede cometer un error, puede inducir a error deliberadamente. Con la información secundaria, la posibilidad de error aumenta porque el autor no está familiarizado con los hechos y puede tener que interpretar la información de varias fuentes. En la información ingresa, ya sea primaria o secundaria, pueden cometer errores en el proceso de publicación. Bien. Yo vuelvo otra vez. Algo que entendí con esta información es, si es secundario, va a hacer que yo tenga que seguir buscando información. Y vamos a ver con respecto a esto. Entonces, una de las claves para yo estar segura, para no estar dudando, tiene que aparecer exactitud. Tiene que haber coincidencia para decir, bueno, lo que encontré es lo exacto, ¿no? Y creo que esto pasa cuando estamos trabajando en nuestro propio árbol, va apareciendo la documentación y hacemos algunas modificaciones porque si pusimos algo como aproximado, pero encontramos el dato exacto, se hace este tipo de aclaración cuando hacemos las correcciones. Dice fuentes de información.
La fuente de información es quién registró la información y cómo supo, porque esto también es importante, ¿no? Quién registró la información, cómo supo, quién registró lo que sucedió. Digo, pensando en los distintos registros familiares que podamos manejar nosotros. Dice, a veces cuando la información es insuficiente, dice, si esa información es todo lo que tiene, considere lo siguiente. Confiabilidad. ¿El informante o el registrador era confiable? ¿Tenía reputación de ser cuidadoso y exacto o tendía a exagerar? ¿Tenía el informante el conocimiento necesario para haber registrado la información? ¿El registrador era desinteresado y no tenía motivación para falsificar los hechos? Digo, ¿cuántas cosas aparecen al momento de poder revisar todo lo que tiene que ver con esto? Yo pensaba mientras hace un momento el hermano aportaba acerca de los censos. Hubo una época cuando yo recién me recibí, como docente me tocó censar y era zona de campo, con lo cual implicaba que si era zona de campo había muchísimos trabajadores y en verdad iba a depender de quién estaba censando y quién estaba registrando la información que se solicitaba de ellos. Había campamentos en donde había hasta 100 personas y cada persona representaba una familia en sí. Y en verdad es como que yo sentía que era enorme la responsabilidad que tenía, porque como todo había que volcarlo, todo era manuscrito, tenía que copiar, repetir las mismas preguntas a 100 personas, era agotador. Pero también entiendo y sentía esto de la responsabilidad de que cada dato tenía que ser lo más certero posible. Pero esto que digo, me tocó una vez censar 100 personas en un campamento, o sea que se consideraba que eran 100 familias completamente diferentes. Entonces digo, para mí esto de confiabilidad es mucha responsabilidad cuando uno tiene que volcar datos, ¿no? Y que viéndolo ya desde este lado, trabajando en historia familiar, todo lo que se hace toma otro sentido. Entonces, para quien después recibe esa información, ¿no? Vamos a ver. Necesidad. Si no se dispone de ningún otro registro, encontré solamente esta información, dice aceptar, dice puede ser necesario aceptar pruebas no verificadas, siempre que no entren en conflicto con ningún registro, es decir, hasta tanto encontremos lo que necesitamos, vamos a tomar lo que aparece, ¿sí? El origen, determine dónde se originó la información. ¿Se registró la información antes de que usted comenzara su búsqueda? ¿Antes de que de cualquier controversia o antes de que pudiera verse influenciada por otra información que haya encontrado? Yo esto lo relaciono cuando en nuestra propia historia familiar crecemos escuchando historias. No sé si les ha pasado a ustedes. Escuchar lo que contaban los abuelos, de sus padres, y tener esa información. Y en realidad, digo, mucha de esa información yo crecí escuchando historias, hasta que en determinado momento, digo, encontré una que otra documentación. Entonces, como que, bueno, comencé a registrar como lo aproximado, solamente tengo esto, no tengo ninguna otra información. No sé si a alguno de ustedes le pasó algo similar. Tengo una Está, experiencia, de gas, sí, ten- sí. tengo una experiencia personal, este, con, con mi papá. Mi papá falleció cuando yo estaba a punto de venir al mundo, días antes. Y bueno, crecí después que empecé con el tema de historia familiar, ya en grande, empecé a indagar con mi mamá a ver, bueno, quién era mi papá, cómo era, quería saber. Y solamente sé que vivíamos en el campo con animales, que mis abuelos tenían vacas, mi papá le gustaba la guitarra, le gustaba, era hombre de campo, gaucho, iba, venía de acá para allá, pero tenía
un acento lingüístico que no era de la zona de acá de donde nosotros vivimos, que es de Buenos Aires. No hablaba con la R muy sonada, ni, ni usaba la palabra che ni chabón, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, no era porteño en cierta forma. Y bueno, volví después con el tiempo nuevamente a sentarme con mi mamá, le dije, mamá, quiero saber quién era, cómo era, contarme de vuelta. Y así hasta que me dijo, mira, hay un tío que se llama, tenés un tío que se llamaba Carlos. Y bueno, la cuestión que me dijo la zona donde vivíamos y bueno, empecé a averiguar, a llamar por teléfono, a buscar de acá para allá, hasta que un día pude dar con una mujer que incluso la señora muy antigua del registro civil me dijo, tengo una sola compañera que debe tener tu edad casi, y que lleva ese único apellido, que es el tuyo. Entonces me dio su contacto y cuando le hablé, le dije, le pregunté y me dijo, sí, mi papá se llama fulano de tal, pero acaba de viajar a la provincia de Corrientes porque él es de allá, es otra ciudad. Y entonces ahí me empezó a caer la ficha de muchas cosas, bueno, dónde era, y cuando fui a buscar encontré registro y gracias a esos registros, por la línea de mi papá, hoy tengo hasta, bueno, eh, es tomarlo con pinza, pero es hasta Dan que tengo la línea genealógica, pero bueno, muy interesante porque me costó mucho, pero muchísimo encontrar la línea genealógica desde el lado de mi padre en esa investigación. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, hermanita Caro. Pues yo también quisiera hablar algo de esforzarse mucho. Cuando yo estaba en el registro número 1000 en indexación, tuve como una prueba, porque estaba súper clarito, y por más de que le aumentabas color, era prácticamente en oración, y realmente sentí mucho el espíritu de Elías para poder sacar, eran unos nombres como de un barco que venía con esclavos. Y había un nombre y un apellido que era muy legible. Y yo dije, no, yo no me voy a rendir. Así me quedé 3 días, yo no me voy a rendir contigo. Y yo pedí ayuda por el grupo. Y fue muy lindo porque la hermanita Elizabeth Coquet me ayudó. Y yo decía, hermanita, es que yo no sé si es una D o es una T. Y fue muy hermoso, duramos 45 minutos hasta cuando ya el nombre se nos reveló y ya leíamos súper claro. Y si nunca se rindan, así lo único que ustedes logren tener sea un nombre y un apellido, no se rinden, que ellos los están esperando. Excelente, hermana, muchísimas gracias. Digo, fíjense cómo una información en un principio puede parecer algo secundario, tengo un dato, voy recibiendo, hasta que uno, digo, comienza, es verdad, con esto de buscar, indagar, y comienza a aparecer o algo más que va a ir aclarando, ¿no? Hermanito, diga, hermano Rubén. Sí, por ejemplo, yo tengo un tío de origen croata que vive actualmente en Estados Unidos y ya lo sé porque pues, afortunadamente pude encontrar una aplicación de inteligencia artificial a la que le pregunté sobre el origen del apellido Seibenic y me dijo que era bueno, lo que salió en la búsqueda era que el resultado era de origen croata. Y yo siempre había estado pensando que era de por allá de por Prusia, y no, resultó que es croata, el, el apellido de origen croata, el apellido de mi tío Eric. Y bueno, ahora me voy a dar también a la tarea de aprender un poco más, un poco de croata, que es parecido al ruso. Ya lo hablo, pero me gusta mucho el poder, el que esto mismo me haya ya dado luz sobre el apellido de mi tío. Excelente, hermano, muchísimas gracias.
Algo más que dice, dentro de lo que ustedes comparten como sus historias de vida, como sus experiencias, ¿no? Evidencia directa o indirecta con respecto a su objetivo de investigación. Va a ser mucho más próximo a esto que decía la hermana Caro, el hermano Ricardo, el hermano Rubén en cuanto a esto, ¿no? Va a depender de cada uno de nosotros, el ánimo, la fuerza que le pongamos para poder llegar a decir, bueno, encontré lo que estaba buscando. Las Hermana declaraciones, Silvina. sí, diga, Sí, simplemente quiero compartir un sentimiento nada más. Si realmente no es la investigación genealógica una forma de darle voz a aquellos que ya no están, ¿no? E incluso de lo que estamos, que hacemos investigación genealógica, ¿quién puede negar la emoción que se siente cuando se encuentra un lazo perdido con el pasado? tal cual. Y pensando en esto, ¿no? Eh, la alegría que uno siente cuando encuentra algo. De todos modos, fíjense que la bendición de la tecnología, Family Search cada 2 por 3 está ingresando nueva información a nuestra. O sea, muchas veces ni siquiera tenemos que buscar, es simplemente abrir, digo, yo lo llamo los regalos de Family Search, ¿no? Con esto de decir, bueno, puedo buscar acá, puedo buscar allá, y voy descubriendo nueva información. Las declaraciones directas dan un hecho claro. Por ejemplo, dice, un registro de bautismo puede indicar la fecha de nacimiento del niño que se va a bautizar. Siempre que sea posible, dice, trate de encontrar registros que indiquen directamente hechos específicos como prueba de un evento o relación genealógica. Esto es otro familiar mío, ¿sí? Manuel de Reyes Molina, por parte de mi abuelo materno. ¿En qué año nació Manuel de Reyes Molina? Y acá dice, en esta iglesia parroquial, en Montero, que es un pueblo de Tucumán, dice a los 17 días del mes de abril del año 1876, dice yo el cura, y hoy estábamos en esta discusión, perdón, con respecto a esta palabra, ¿no? Y aparentemente es interino. Acá tenemos una abreviatura y puse Olvi Crisma a un párvulo, pero acá yo voy a esto. Esto es un registro de bautismo, 1876. El tema es que Manuel no fue bautizado apenas nació. Él tenía 1 año y 6 meses de edad. Entonces, miren lo que yo descubrí leyendo esta información. Él no nació en 1876. La pregunta es, ¿en qué año nació Manuel? ¿Qué les parece? ¿Quién puede ayudar? Nació en 1875, en 1874. ¿Qué les parece? 4. Mil 66, ochocientos setenta y seis es que dice. 76, así es. Yo Él voy con nació, los niños Mireyes. dice, fue bautizado en 1876. El tema es que cuando él fue bautizado tenía 1 año y 6 meses, o sea, tenía 1 año y medio. ¿En qué año nació? 34. Exacto. Descubrí eso en 1874, porque si yo me hubiese guiado, pensé en un principio, porque en verdad lo pensé, dije 1874, pero me está diciendo 1 año y 6 meses. Digo, la idea, entiendo yo, espero no estar equivocada en esto, es, si voy contando los meses, fue en 1874.
Digo, miren qué importante esto de cuando los registros llegan a nuestras manos, que podamos leerlo, que podamos descubrir cosas en nuestra investigación, como quizás datos, porque esto es lo que decían en las diapositivas anteriores. Cuando tengo la información, cuando es información primaria, cuando es información secundaria, pero si uno, digo, comienza como a tamizar, ¿sí? Utilizar un colador y a ver esto, bueno, cada vez es más fino. Diga, hermano Rubén. Con lo que nos está diciendo, su pariente nació en septiembre de 1874. Exacto. Es lo que me puse a hacer yo, porque dije, bueno, a ver, ¿cuándo nació entonces? Pero leyendo también esta información, por eso digo, de verdad no dejo de maravillarme en esto. Encontrar registros y decir, wow, esto se adapta a lo que va a aparecer en la clase. Por eso me animé a compartir registros míos, registros que fui encontrando, registros familiares. Pero digo, esto tiene que ver con la investigación genealógica. Acá tengo información primaria, información secundaria, y seguramente ingresando este dato van a aparecer más, o sea, me queda esto de volver a abrir mi árbol y comenzar a ver, bueno, qué es lo que aparece, ¿no? Vamos a ver con qué otra cosa nos encontramos. Las afirmaciones indirectas, dice, respaldan un hecho mediante una inferencia razonable. Por ejemplo, si un registro censal te indica que una persona tenía 45 años en 1851, se infiere, ¿sí?, que nació en 1806 o cerca de esa fecha. A menudo es posible que deba reunir información más sustancial. Es lo que a mí me pasó con ese registro de bautismo. Por ejemplo, un registro de matrimonio es una prueba de que nació una pareja, pero a menos que indique la edad de la novia o el novio, solo puede adivinar sus fechas de nacimiento. La pareja puede haber nacido 16 o 60 años antes. La prueba indirecta, a menudo denominada circunstancial, suele requerir pruebas adicionales para demostrar un hecho. Y entiendo que es cuando nos manejamos con datos aproximados, que es lo que nos dice la información. Creo que es 25 años menos para el hombre, 20 años menos para la mujer, cuando voy calculando fechas, y que tenemos que agregar esto de lo aproximado, ¿no? Entonces dice, afirmaciones indirectas. ¿Algún comentario con respecto a esto? Esto es otro tema que encontré y en verdad crecí escuchando y encontré las pruebas, por así decirlo, y la verdad que hoy cuando revisaba me emocionó esto. ¿Alguien puede leer esta diapositiva, por favor? Yo, Bueno, nombres. ¿Están claramente registrados? ¿Se utilizan variaciones ortográficas aceptables? ¿Coinciden los nombres con los que se conocen actualmente en la familia? Si descubrió nombres nuevos, como el apellido de soltera de la madre, verifique ese nombre en otros registros, como los registros de nacimiento de otros niños. Se utilizaban patrones de nombres en esta cultura y la familia seguía esos patrones. en algún momento yo crecí que mi mamá, el nombre, Trinidad Teresa. En algún momento de mi infancia, apareció esto de que mi mamá solía decir, no sé por qué, en el acta del bautismo, en lugar de llamarme Teresa, aparezco como Trinidad de Reyes Molina, o Trinidad, porque ahora lo vamos a ver. Entonces es como que a mí me quedó, como no, mi nombre es Trinidad Teresa, o sea, viendo los documentos y todo. Quiero mostrarles algo. Fíjense, Obispado de Tucumán, es el acta de bautizo de mi mamá, y fíjense que aparece acá Teresa Reyes.
el nombre de mi mamá cuando la bautizaron en otra iglesia. Aparece el nombre, dice, es hija de unión civil de José Cruz Molina. Y acá debajo dice Elisa, tiene que decir Elisa Marta Campbell. Aparece como Teresa Reyes. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué Reyes? Fíjense el día que la bautizaron. Creo que puede ser esto uno de los datos. Va a faltar el año, pero digo, 6 de enero, ¿no es el Día de Reyes? ¿O estoy equivocada? Y ¿Quién aquí la sí. registra? ¿Cómo? Perdón, hermanos, diga. Sí, en esa fecha, aquí, bueno, en mi país sí, sí es el Día de Reyes. Ujú. Y acá también, 6 de enero, la bautizaron y le pusieron Teresa Reyes. Entonces es como que eso a mí me generó curiosidad. Pero después digo, bueno, algo que sí me tranquilizó, porque ella siempre insistía en esto, ¿no? Dice, si la información que necesita para alcanzar su objetivo es insuficiente, entonces dice, puede que desee, dice, busque más registro del mismo tipo, me va dando sugerencias, busque más registro del mismo grupo de tipos de registro, busque más registro en una jurisdicción diferente, busque más registros en diferentes repositorios, reevaluar el objetivo. Me quedé con esto de Teresa Reyes. Pero después, entre todos los papeles, encontré mi acta de nacimiento. Y acá dice, hija de don Remigio A. Arias, nacionalidad argentino, y de doña, y tengo Trinidad Teresa Molina, el nombre del grupo. Encontré algo más, Chalchialí, cuando me bautizaron en otra iglesia. Aparece mi nombre, Remigio Arias, mi papá, Trinidad Teresa Molina, ¿sí? 1966. Y encontré algo más. Esto viene para paleografía. Trinidad Teresa Molina, el certificado de escuela primaria de mi mamá. Pero digo, esto también es buscar, comenzar a buscar información. ¿Se entiende hacia dónde nos lleva este tema? A la manera en que podemos hacer nuestra investigación genealógica. Vamos a hacer lo siguiente. Si tienen lápiz y papel, estaría buenísimo, porque hay unas preguntas que yo preparé para ver cuánto saben ustedes de su investigación genealógica. Yo ya mostré la mía, mostré lo que estoy haciendo, porque en realidad en la medida en que voy descubriendo, voy aplicando. Cada pregunta vale un punto. Simplemente tienen que responder sí o no. ¿Están preparados? Me gustaría verlos, pero bueno, tengo para hacer las preguntas y a lo mejor quizás alguien necesite leer la pregunta. Vamos con la Estamos, primera. estamos más que listos. Usted tire la Bien. pregunta. ¿Conoce la identidad de su padre o madre biológico? Sí, no. Nada más. ¿Conoce el apellido de su abuela materna? Sí, no. Sí. ¿Tiene fuentes primarias sobre el nacimiento de sus padres? No sé, algún documento. ¿Sí o no? Mire que después yo pregunto puntaje. ¿Tiene información secundaria de un familiar sobre un acontecimiento ocurrido antes de que usted naciera? ¿Vieron esto de que nos cuentan los abuelos, nos contaban los tíos abuelos?
¿Sí o no? ¿Encontró registros que afirmen lo dicho por un familiar? Como decir, esto que me contaban, encontré. ¿Coincide, no coincide? Vamos con la próxima. ¿Sabe cuál es el origen de su apellido paterno? ¿Sabe dónde nacieron sus bisabuelos? Ahora terminamos las preguntas, hermanita Caro, y hacemos todos la puesta en común. ¿Sabe dónde nacieron sus bisabuelos? ¿Sí? No. ¿Sabe cuántos hermanos varones tuvo su abuela? ¿Sabe lo que significa investigación genealógica? Ahora sí me gustaría ver, sumen sus puntos, a ver quiénes son los que tienen 9 puntos. Levanten la mano, muéstrense. Hermanita Caro, diga, bien, hermanita Caro, el hermano Rubén, ¿alguien más? Miren que solo No, veo yo 2 tengo, manos. Si tienen 9 puntos, excelente. Son muy buenos investigadores genealógicos. Muy bien, ahí está la hermana Alendia. Bien, excelente. Vamos a ver qué pasa. Avanzamos. El hermano Ricardo Navarro también se salvó. Bueno, entre 7 y 8 puntos significa que su investigación genealógica está encaminado. Va por buen camino. Bien. Tengo 7. Muy bien. Vamos a ver. Entre 4 y 6 puntos. Anímese a continuar. Eso significa que, bueno, ya comenzaron. Comenzaron a buscar. Y por Yo estoy último, encaminada. bien, muy bien, hermana Mar, está encaminada, bien. De 0 a 3 puntos dice active su investigación. Comiencen a investigar porque, bueno, evidentemente tenemos que comenzar a buscar. Pero digo, hay algo que me gustó muchísimo de esta, de esta clase, es el hecho de que a veces simplemente pensamos, no tengo esto, no tengo esta otra información, no sé cómo hacerlo, y de repente simplemente volver a revisar la información que tengo y aparecen datos. Y creo que esa es la bendición. Eso es lo que descubrí en estos días. Vuelvo a insistir, no sabía que iba a estar hoy acá ayudando, dando una mano, no lo sabía, pero en verdad, cuando comencé a leer y pensé en los registros que encontré entre ayer y antes de ayer, agradecí porque digo, no tengo la mínima duda de que el Señor prevé y provee. Ese es un principio. El Señor tiene absolutamente todo bajo su control. Entonces es simplemente la invitación que Él nos hace es que podamos estar en el lugar indicado, en el momento, que podamos ser sensibles a lo que Él está presentando para poder tender una mano y ayudar. Alguien que quiera comentar algo, que le haya llamado la atención. Hermanita Caro, hermano Rubén, hermano Hermanita, Ricardo. Sí, gracias, hermanita. Es que me encantó su juego y me gustaría hacerlo en el barrio. Sí, por favor, puedes colocar de nuevo la primera diapositiva en la que estaban las 5 primeras preguntas. Muy amable. bueno, hermano Rubén. eh, sí, me gustó muchísimo la clase también y eh,
pues estoy muy motivado para seguir adelante, hasta ahora para aprender croata o para aprender el idioma que, que se me ponga enfrente. Buenísimo. Eso es sumamente valioso. Excelente. Vamos a ver si puedo sacar a alguien más. Sí, yo quería también, me preguntaba, ¿no? Excelente la clase y me preguntaba sobre qué interesante esto, la historia familiar, ¿no? En realidad es la base de nuestra propia identidad, ¿no? Es como creo, no sé si decía, pero pienso en esto, que es darle una forma, de darle voz a aquellos que ya no están, de permitirle que conocernos a nosotros mismos y también poder conocer a nuestros antepasados. Realmente es muy, muy interesante llevar a cabo nuestra historia familiar. Creo que en la medida en que nosotros nos impregnamos de nuestra propia historia familiar, la hacemos nuestra, vivimos, respiramos esto, podemos testificar de todas estas cosas, porque la hacemos nuestra. Es nuestra propia historia familiar. Creo que es la invitación que se hace de haciendo historia familiar de Iberoamérica. Necesitamos impregnarla con nosotros mismos. Es nuestro, es propio, es la bendición que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias. Y no hay nada más por decir. Eh, no sé si es hermano Murphy o hermano Navarro para poder hacer el cierre. Hermanita Caro, Bien, cualquier cosa yo le hago la captura y se lo comparto. Dejo de grabar.